Dicen que en este mundo hay ricos y pobres, pero casi nadie se detiene a pensar qué es lo que realmente separa a unos de otros. No siempre es el dinero, a veces es la mirada, a veces es la oportunidad, a veces es la forma en la que la vida decidió empezar con cada uno. Hoy no venimos a señalar culpables, ni a romantizar la pobreza, ni a demonizar la riqueza. Hoy vamos a mirar más allá de lo obvio, porque detrás del rico y del pobre hay historias que casi nunca se cuentan. Imagina dos personas naciendo el mismo día, en la misma ciudad, bajo el mismo cielo, pero en mundos completamente distintos. Uno nace en una habitación amplia, iluminada, rodeado de médicos atentos y con un apellido que ya abre puertas antes de aprender a caminar. Desde pequeño escucha palabras como futuro, inversión, posibilidades, éxito. Aprende que el mundo es un lugar lleno de opciones y que equivocarse no es el final, sino parte del camino. El otro nace con prisa, quizás con miedo. Su primera cuna es el brazo cansado de una madre que ya conoce la lucha. Desde pequeño escucha palabras como aguante, sacrificio, responsabilidad, mañana será mejor. Aprende que el mundo es un lugar al que hay que resistir y que cada error cuesta caro, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque la vida les habló en idiomas distintos desde el primer día. El rico crece aprendiendo a preguntar, a opinar, a intentar una y otra vez. Si cae, hay una red que lo sostiene. El pobre crece aprendiendo a obedecer, a callar, a no fallar, porque fallar significa retroceder. Al rico le dicen, inténtalo otra vez. Al pobre le dicen, no desperdicies la oportunidad. Mientras uno aprende a explorar, el otro aprende a sobrevivir. El rico tiene tiempo para descubrir quién es. Puede darse el lujo de perder años buscando su propósito. El pobre tiene que decidir rápido en quién convertirse, porque primero necesita comer, ayudar en casa, pagar cuentas. El rico busca sentido, el pobre busca estabilidad. Y aquí nace una de las diferencias más dolorosas. No todos pueden soñar al mismo ritmo. Cuando el rico se equivoca, la gente dice que es parte del aprendizaje. Cuando el pobre se equivoca, la gente dice que siempre fue así. Al rico se le admira incluso el fracaso. Al pobre se le juzga. La sociedad empuja a uno hacia arriba y al otro hacia el borde, sin darse cuenta de que ninguno eligió el punto de partida. Pero hay cosas que casi nunca se ven. El rico también tiene miedos. Perderlo todo, no ser suficiente sin dinero, vivir rodeado de gente y aún así sentirse solo. El pobre también tiene riquezas invisibles, resiliencia, creatividad, una fortaleza que no se aprende en libros, porque aunque el dinero cambia la vida, no define el valor del alma. El verdadero abismo entre ricos y pobres no está en la cuenta bancaria, sino en la falta de empatía. Cuando dejamos de ver al otro como humano, cuando olvidamos que nadie elige dónde nace, ahí es donde el mundo se rompe. No es el dinero lo que divide, es la indiferencia. Tal vez no todos podamos ser ricos en dinero, tal vez no todos podamos escapar de la pobreza material, pero todos podemos elegir no ser pobres de conciencia ni ricos de soberbia, porque al final el día que entendamos que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que le tocó ese día, estaremos un poco más cerca de un mundo más justo. Esto es más allá de lo obvio, y esta historia no termina aquí, porque mientras exista un rico y un pobre intentando entenderse, siempre habrá algo más que reflexionar. Después de entender que el rico y el pobre no empiezan desde el mismo lugar, viene una verdad aún más incómoda: el camino tampoco es igual, porque la vida no solo reparte cartas distintas al inicio, también cambia las reglas mientras se juega. El rico avanza con la sensación de que siempre habrá una segunda oportunidad. Si un negocio falla, hay ahorros. Si una decisión sale mal, hay contactos. El error duele, pero no destruye. El pobre, en cambio, camina con el peso de saber que una sola caída puede costarle años. Para él, fallar no es aprender, es retroceder. Por eso el rico suele arriesgar más y el pobre suele cuidarse más. No es falta de valentía, es instinto de supervivencia. Cuando no tienes red, aprendes a caminar pegado al suelo. Con el tiempo, el rico empieza a creer que todo lo que tiene es únicamente fruto de su esfuerzo. Olvida las manos invisibles que lo sostuvieron cuando no sabía ni que existían. El pobre, en cambio, muchas veces empieza a creer que no merece más de lo que tiene, porque la vida se ha encargado de repetírselo demasiadas veces. Aquí ocurre algo silencioso pero poderoso. Uno desarrolla confianza, el otro desarrolla resistencia, y ambas cosas valen, aunque el mundo solo aplauda una. El rico aprende a pensar en grande, el pobre aprende a pensar en hoy, no porque no quiera un mañana mejor, sino porque el hoy no espera. El hambre no entiende de planes a largo plazo, la urgencia no deja espacio para la estrategia, y aún así, el pobre sigue avanzando, cansado, golpeado, pero avanzando, porque hay una fuerza que nace cuando no hay opción de rendirse, una fuerza que no se presume,
que no aparece en discursos motivacionales, pero que sostiene familias, barrios enteros y generaciones completas. Mientras tanto, el rico también enfrenta su propio vacío. Descubre que tener no siempre significa estar en paz, que el dinero puede comprar comodidad, pero no propósito, que puede pagar silencios, pero no llenar ausencias, y algunos, no todos, empiezan a preguntarse si realmente son libres o si solo están atrapados en una jaula más cómoda. En algún punto, los caminos se cruzan. El rico mira al pobre y lo juzga sin conocer su historia. El pobre mira al rico y lo resiente sin conocer sus batallas. Ambos se equivocan cuando dejan de verse como personas, porque el problema nunca fue que uno tenga más y el otro menos. El problema es cuando uno cree que vale más y el otro acepta que vale menos. Romper ese pensamiento es el verdadero cambio. Entender que el origen no define el destino, pero sí lo condiciona. Que nadie es inferior por haber nacido con menos, ni superior por haber nacido con más. Tal vez la verdadera riqueza sea la conciencia, y la verdadera pobreza, la indiferencia. Tal vez el mundo no necesita que todos tengan lo mismo, sino que todos tengan dignidad. Esta es la segunda parte de una historia que no se puede contar en una sola voz. Porque mientras exista desigualdad, mientras exista alguien que luche en silencio y alguien que no sepa escuchar, siempre habrá algo más que decir. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y entonces llegamos a una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Se puede romper el ciclo? Porque después de entender el origen y de recorrer el camino, queda enfrentar lo más difícil de aquello que se hereda sin tocarse, sin verse, sin nombrarse. El rico hereda confianza, el pobre hereda miedo, no porque sus padres quieran, sino porque la vida se los enseñó así. El rico crece escuchando que puede llegar lejos, el pobre crece escuchando que tenga cuidado. Uno se lanza, el otro se protege, y con los años, esas voces se vuelven internas. Ya no vienen de afuera, viven dentro. Romper el ciclo no significa que el pobre se vuelva rico de la noche a la mañana, ni que el rico renuncie a todo lo que tiene. Romper el ciclo empieza en algo más silencioso, en la conciencia, en darse cuenta de que no todo lo aprendido es verdad absoluta, sino adaptación a una realidad que puede cambiar. El pobre que rompe el ciclo no deja de tener miedo, pero aprende a no obedecerlo siempre. Aprende a pensar un poco más allá del hoy, aunque el hoy siga pesando. Aprende a decir, merezco algo mejor, aunque nadie antes se lo haya dicho. Y el rico que rompe el ciclo aprende a mirar distinto, a entender que su esfuerzo fue real, pero no estuvo solo. Aprende a agradecer sin culpa y a compartir sin sentirse superior. Aprende que ayudar no es salvar, sino respetar, porque hay una trampa peligrosa, creer que salir adelante es solo cuestión de ganas. Esa idea aplasta al pobre y adormece al rico. La realidad es más compleja. Hay barreras invisibles, cansancios heredados, puertas cerradas antes de tocarse. Aún así, hay algo que sí está al alcance de todos: la dignidad, el derecho a no ser humillado por lo que se tiene o no se tiene, el derecho a ser escuchado. Cuando el pobre empieza a verse como alguien valioso, no como alguien menos, algo cambia. Y cuando el rico deja de verse como alguien por encima, algo también cambia. No en las cuentas bancarias, sino en la forma de caminar por el mundo. Tal vez el verdadero cambio no ocurre cuando todos tienen lo mismo, sino cuando nadie se siente invisible. Tal vez el progreso real no se mide en riqueza acumulada, sino en vidas respetadas. Romper el ciclo es lento, a veces toma generaciones. A veces solo deja grietas por donde otros pasarán después, pero cada grieta cuenta, cada conciencia despierta cuenta, porque al final, el dinero puede perderse, ganarse o heredarse, pero la conciencia, esa se construye. Esta es la tercera parte de una reflexión que no busca respuestas fáciles, busca miradas más humanas. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y mientras exista alguien intentando romper el ciclo, esta historia. Y después de hablar del origen, del camino y de romper el ciclo, aparece una última pregunta que lo sostiene todo. ¿Qué papel jugamos nosotros en la vida del otro? Porque la historia del rico y del pobre no se escribe en soledad, se escribe en sociedad, en las decisiones pequeñas, en las miradas, en las palabras que se dicen y en las que se callan. Vivimos en un mundo que admira al que llega, pero rara vez acompaña al que está subiendo. Se aplaude el resultado, pero se ignora el proceso. Y ahí, muchas veces, el pobre camina solo, no porque nadie lo vea, sino porque pocos saben mirar. El rico, sin darse cuenta, puede convertirse en referente o en muro, en inspiración o en distancia, no por lo que tiene, sino por cómo se relaciona con quienes tienen menos. Y el pobre, sin darse cuenta, puede cargar culpas que nunca le pertenecieron, creyendo que su lugar es consecuencia de fallas personales y no de un sistema desigual. Aquí nace una responsabilidad silenciosa. No se trata de salvar a nadie, no se trata de dar desde arriba, se trata de reconocer al otro como igual,
incluso cuando la vida no fue igual. La empatía no es sentir lástima, es entender sin juzgar, es escuchar historias que incomodan, es aceptar que el éxito propio no invalida la lucha ajena, ni la lucha ajena invalida el esfuerzo propio. Cuando una sociedad pierde la empatía, el rico se encierra en su comodidad y el pobre se acostumbra a la exclusión. Y esa distancia, con el tiempo, se vuelve normal, tan normal que ya no duele, hasta que estalla. Pero también existen personas que deciden romper esa lógica, personas que usan su voz, su posición, su experiencia, no para presumir, sino para tender puentes, personas que entienden que el verdadero progreso no es individual, sino compartido, porque ningún logro es completamente propio, y ninguna carencia es completamente culpa. El futuro no se construye preguntando quién tiene más, sino quien está dispuesto a mirar al otro sin desprecio y sin envidia. Quien entiende que la dignidad no se negocia. Tal vez el mundo no necesita más ricos exitosos ni más pobres resignados. Tal vez necesita más humanos conscientes. Humanos que sepan que ayudar no es humillar, que recibir no es fracasar, que compartir no es perder. Cuando eso ocurra, el rico dejará de tener miedo a perder su lugar, y el pobre dejará de sentir que no tiene lugar. Y entonces, tal vez, la historia cambie. Esta es la cuarta parte de una reflexión que no busca dividir, sino unir, que no busca respuestas rápidas, sino preguntas necesarias. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y mientras exista alguien dispuesto a mirar al otro con humanidad, esta historia seguirá escribiéndose. Y si hemos llegado hasta aquí, después de mirar el origen, el camino, el ciclo y la sociedad, queda algo todavía más profundo por entender: el legado, porque al final, nadie vive solo para sí mismo. Cada decisión, cada silencio, cada gesto, deja huella en alguien más. El rico deja legado, el pobre deja legado, aunque muchas veces no lo sepan. El rico suele pensar que su legado será lo que acumule: propiedades, cuentas, empresas, nombres que continúan. Pero con el tiempo, descubre que eso no siempre es lo que más permanece. Lo que verdaderamente marca es cómo trató a otros cuando podía hacerlo desde una posición de ventaja. Si usó su poder para cerrar puertas o para abrirlas. El pobre, en cambio, cree muchas veces que no tiene nada que heredar. Y ahí hay una de las mentiras más grandes. Hereda valores, fuerza, resistencia, historias de lucha silenciosa. Hereda la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. Ese legado no se guarda en bancos, pero sostiene vidas enteras. Ambos dejan marcas. Algunas sanan, otras duelen, porque el legado no depende de cuánto se tiene, sino de cómo se vive. Hay ricos que heredan miedo a perder. Hay pobres que heredan miedo a intentar. Y esos miedos se repiten generación tras generación, hasta que alguien decide detenerse y decir: aquí termina. Ese alguien puede ser cualquiera. Puede ser el rico que elige educar con humildad. Puede ser el pobre que decide no normalizar el sufrimiento. Puede ser quien entiende que repetir no es honrar, y que cambiar no es traicionar el pasado. El verdadero legado comienza cuando se enseña a pensar, no solo a obedecer. Cuando se enseña a sentir, no solo a resistir. Cuando se enseña que el valor de una persona no depende de su saldo, sino de su conciencia. Tal vez no podamos cambiar el lugar donde nacimos, pero sí el mensaje que dejamos a quienes vienen detrás. Tal vez no podamos borrar la desigualdad de un día para otro, pero sí podemos evitar heredarla como si fuera destino, porque cada hijo aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Aprende cómo se habla del otro, cómo se mira al que tiene menos, cómo se juzga al que tiene más. Y ahí está la responsabilidad final, no en ser rico o pobre, sino en ser humano. Si algún día logramos que las próximas generaciones no midan su valor comparándose, sino conociéndose, habremos avanzado más que con cualquier fortuna. Esta es la quinta parte de una reflexión que no pretende cerrar la historia, sino sembrar conciencia. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y el verdadero legado empieza hoy. Y cuando parece que todo ya fue dicho, surge una última reflexión, quizás la más silenciosa de todas: el sentido. Porque después del origen, del camino, del ciclo, de la sociedad y del legado, queda preguntarse ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta comparación? El rico, en algún momento, se enfrenta a una pregunta que el dinero no sabe responder: ¿quién soy cuando no estoy produciendo, ganando o demostrando? Y el pobre, en algún momento, se enfrenta a otra igual de profunda: ¿quién soy cuando dejo de resistir y me permito existir? Ambos descubren que la vida no puede reducirse a sobrevivir ni a acumular, que hay algo más allá del tener y del aguantar, algo que no se compra,
no se hereda y no se impone. El sentido de vivir con conciencia. El sentido aparece cuando el rico entiende que su valor no depende de cuánto controle, sino de cuánto aporta, cuando descubre que su libertad no está en tener más, sino en necesitar menos para sentirse completo. El sentido aparece cuando el pobre entiende que su dignidad no depende de cuánto soporte, sino de cuánto se respeta, cuando descubre que no nació solo para resistir, sino también para soñar, crear y elegir. Y en ese punto, las diferencias empiezan a perder fuerza. No desaparecen las desigualdades materiales, pero se debilitan las barreras humanas, porque cuando alguien vive con sentido, deja de mirar al otro como rival y empieza a verlo como espejo. Tal vez la vida no nos pidió ser ricos ni pobres, sino conscientes. Tal vez no nos pidió llegar más alto que otros, sino más profundo dentro de nosotros mismos. Cuando el rico y el pobre logran encontrarse en ese lugar interior, ya no se definen por lo que los separa, sino por lo que los une, el deseo de vivir con verdad. Y entonces, algo cambia. El éxito deja de ser comparación, el fracaso deja de ser vergüenza, la vida deja de ser carrera y empieza a ser camino. Esta no es una conclusión cerrada, es una pausa, una invitación a mirar distinto, porque mientras exista alguien que se pregunte por el sentido de lo que hace, mientras exista alguien que decida vivir con más conciencia que ego, esta historia no termina. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y el verdadero sentido se construye cada día. Y después de todo lo dicho, después de tantas palabras, comparaciones y reflexiones, llega un momento inevitable, el silencio, porque hay verdades que no se entienden pensando, sino sintiendo, verdades que no gritan, que no exigen, que simplemente esperan a que alguien esté dispuesto a escucharlas. El rico, en ese silencio, puede escuchar por primera vez el cansancio de correr sin parar. Puede reconocer que no todo vacío se llena con logros y que no toda soledad se soluciona con éxito. Puede aceptar que detenerse no es fracasar, y que descansar también es un acto de valentía. El pobre, en ese mismo silencio, puede escuchar algo distinto, una voz que durante años fue opacada por la urgencia, una voz que dice que su vida no es solo lucha, que su historia no es solo resistencia, que también merece calma, alegría y sentido. En el silencio, ambos se encuentran en el mismo lugar, sin etiquetas, sin comparaciones, sin cifras, solo como personas. Tal vez nunca vivan las mismas experiencias, pero en el fondo comparten la misma fragilidad el miedo a no ser suficientes, a no haber vivido de verdad. Y ahí ocurre algo poderoso. Cuando dejamos de hablar de quién tiene más y empezamos a preguntarnos quién es más consciente, el mundo cambia de ritmo. Se vuelve más humano, más lento, más real. El silencio enseña lo que las palabras no pueden. Que nadie es tan fuerte como aparenta, ni tan débil como a veces cree, que todos cargamos historias invisibles, que todos necesitamos ser vistos sin juicio. Esta séptima parte no busca explicar, sino acompañar. No busca convencer, sino invitar. Invitar a detenerse, a respirar, a mirar la propia vida sin dureza, a mirar la vida del otro con respeto, porque quizás el verdadero cambio no comienza con grandes discursos ni con revoluciones externas, sino con un momento de honestidad interior. Y mientras exista alguien dispuesto a callar el ruido para escuchar su conciencia, mientras exista alguien que elija comprender antes que señalar, esta reflexión seguirá viva. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y a veces, ir más allá, comienza en el silencio. Y si hemos llegado hasta esta parte, ya no estamos hablando solo del rico y del pobre, estamos hablando de ti, de mí, de todos, porque después del silencio viene algo inevitable, la elección. No la elección de nacer distinto, sino la de vivir distinto a partir de lo comprendido. El rico, al escuchar todo esto, puede elegir seguir acumulando sin mirar atrás, o puede elegir usar lo que tiene, tiempo, recursos, influencia para construir algo que no termine en él. Puede elegir vivir a la defensiva o vivir con propósito. El pobre, al escuchar todo esto, puede elegir seguir creyendo que su historia ya está escrita, o puede elegir reescribirse poco a poco, aún con miedo, aún con límites reales. Puede elegir no rendirse a la idea de que su valor depende de lo que logra producir. Elegir no significa que todo cambie de inmediato, significa hacerse responsable de la parte que sí está en las manos, de la forma de pensar, de hablar, de mirar al otro, porque el mundo no se transforma solo con grandes decisiones, sino con pequeñas coherencias repetidas cada día. Cuando el rico elige conciencia, deja de vivir desde el miedo a perder. Cuando el pobre elige dignidad, deja de vivir desde el miedo a no alcanzar. Y en ese punto,
ambos empiezan a caminar más libres. Tal vez nunca exista un mundo perfectamente justo, tal vez siempre habrá diferencias, desigualdades, contradicciones. Pero eso no nos libera de la responsabilidad de ser justos en lo cotidiano, ser justos al escuchar, ser justos al juzgar menos, ser justos al no reducir a nadie a su cuenta bancaria o a su carencia. Esta octava parte no pretende cerrar la historia, pretende dejar una semilla, la semilla de entender que más allá del rico y del pobre, existe algo más grande, la humanidad compartida, y esa humanidad se cuida con elecciones conscientes, no con discursos vacíos. Esto sigue siendo más allá de lo obvio, y a partir de aquí, la historia ya no se narra, se vive.